Buenas noches, una nueva edición de Gran Sistema. Recuerden que en los comentarios están los links del programa. El Gran Sistema 519, preparando la guerra civil en Argentina, subidos a las redes alternativas. Y los textos los encuentran en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. En el último mes ingresaron a la página solo 2.376. 500 menos que el anterior. Solo 50 más que el mes de menor ingreso de que lo subimos por aquí. La gente ya cada vez le interesa menos todo. Les recomiendo escuchar en el programa 519 el audio del reportaje que le hacen a una abogada tucumana. Es escalofriante. Yo sé que a la mayoría no les interesan las redes alternativas, que si no es YouTube no es nada. Pues bien, los que lo vean son quienes estarán entorcillados de lo que se viene en nuestro país. Lo último, sigan hasta el final. Les recomiendo esta vez escuchar las conclusiones. Esto publicó Tricova. Armada Real Británica de Chile hundieron el Ara San Juan. Informe ruso originalmente publicado el 24 de diciembre de 2017. La última actualización fue el 1 de diciembre de 2020. Compartimos la nota publicada por el sitio ruso News Street, en la que se plantea la existencia de un informe del Consejo de Seguridad del Kremlin en la que se detalla lo ocurrido con el submarino Ara San Juan. Dado los intereses en juego de ser cierto lo que se afirma, ni el gobierno de Argentina ni la Armada se animarán a confirmar públicamente algo así. El informe tiene algunos puntos de coincidencia con los investigadores independientes argentinos, que también llegaron a la conclusión de que la causa del hundimiento pudo ser un ataque externo. Considerando el desdén que ha tenido el gobierno argentino por el caso, la escasa búsqueda que se sigue realizando y los intentos mediáticos por dejar de hablar del tema, creemos que dada la verosimilitud de la información presentada por este informe, la misma debe ser publicada y debatida. Traducido al castellano del original en ruso. Yo tengo el original en ruso. Trump vino horrorizado después de una conversación de emergencia con Putin. Por newstreet.ru. Un nuevo informe del Consejo de Seguridad que circula en el Kremlin dice que el presidente Donald Trump hizo una solicitud para que una conversación urgente, 14 de diciembre, con el presidente Putin, durante la cual se realizó después de que Putin informara que la Armada Real Británica y la Armada de Chile estaban realizando maniobras en el Atlántico Sur, cerca de las Islas Malvinas, y de hecho fueron ellos quienes hundieron el Ara San Juan, un submarino argentino. Alexei Siksnyuk fue detenido y arrestado por el FSB por traición el 30 de noviembre, después de que trató de tener acceso a documentos navales secretos rusos y archivos relacionados con el buque de guerra especial de 5.320 toneladas Yantar de la Flota del Norte. En cuanto a por qué la CIA quería recibir información sobre el buque militar de propósito especial Yantar, explicado en este informe, esto se debe al hecho de que está equipado con un vehículo sumergible DSD Proyecto 1681X de la clase Cónsul, y el 22 de noviembre fue enviado a la búsqueda del submarino de la Armada Argentina Ara San Juan, que desapareció el 15 de noviembre, con 44 miembros de la tripulación a bordo en las aguas del Atlántico Sur, cerca de las Islas Malvinas, y cuyo único evento era anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente en una explosión. Los familiares de los tripulantes del submarino San Juan afirmaron que recibieron informes de que estaban siendo perseguidos por un helicóptero de la Marina Real Británica y un buque de guerra de la Armada de Chile. En mí pudo confirmar que la Royal Navy Británica y la Armada de Chile habían llevado a cabo maniobras antisubmarinas a las aguas alrededor de las Islas Malvinas. El Banco Yantar descubrió que el submarino hundido por el San Juan fue dañado de acuerdo con el tipo de daño de las armas utilizadas por el avión antisubmarino de la Fuerza Naval Chilena C-295. Luego que el Ministerio de Defensa de Rusia informó al Ministerio de Defensa Nacional de Chile sobre los hallazgos basados en la información recibida por Yantar sobre la causa del hundimiento del San Juan, la flota chilena comenzó su propia investigación, y esto llevó al hecho de que el 13 de diciembre fueron pasados a retiro 5 altos almirantes. Ellos son sus nombres: el vicealmirante Kurt Hartung, el contraalmirante Jorge Rodríguez, el contraalmirante David Hardy, el contraalmirante Herman Miller y el contraalmirante Mario Montejo. El mayor temor expresado por el presidente Trump
al presidente Putin en relación con el hundimiento del San Juan es que se dice que en este informe que la CIA colaboró secretamente con la flota chilena y les proporcionó el AQS-24B Mini Hunting System, un sistema experimental que durante las pruebas identificó erróneamente al submarino argentino como el objetivo electrónico. Este informe lo tiene que haber sido Macri. Macri tenía contacto directo con Trump. Lo tenía que haber sido Macri. Y se hizo pelotudo. Y sigue dando vueltas por el mundo jugando al brique. Ese flor de hijo de puta que tenía que ser condenado por asesinato de los 44 personas, por ocultamiento al menos. Desde hace unos cuantos años las políticas globales son establecidas por el Foro de Davos, cuyo principal representante es Klaus Schwab. Pues bien, veamos el origen de este señor. Es decir, estamos atendidos por los propios dueños. Para terminar, una información que cae mal a ambos lados del mostrador. El padre de Klaus tenía una industria en Suiza, proveedora de la Wehrmacht alemana. Malvinas, el pie británico encima siempre. Los ingleses nos han invadido desde el comienzo mismo de nuestra independencia de España. Y lo que hay que analizar es que vieron en Argentina hace 257 años, que es cuando se produjo la primera de las 12 invasiones inglesas, allá por 1765. Uno supone que la cercanía a la Antártida es el motivo, pero debe haber algo más. En medio de todas las operaciones militares hay dos económicas que nos condicionaron por décadas. El primero fue el Tratado de Amistad y Comercio y Navegación entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Su Majestad Británica del 2 de febrero de 1825, condición que impuso la corona inglesa para reconocer la independencia argentina. Básicamente se reconocía la libertad de navegación por nuestros ríos interiores y la libertad de comercio. De ese tratado derivó el empréstito contraído con la Baring Brothers, una de las más grandes estafas cometidas en nuestro país. Observen los montos. Monto original nominal del empréstito, 1 billón de libras. Colocados los títulos al 70%, 700.000. Ahí ya nos bajaron 300.000 libras. Se resta el 12% de los títulos adelantados, 120.000 más. Se resta el 1% de amortización adelantada, 10.000 más, quedando un saldo de 570.000 libras. Este importe se reduce aún más por descuentos en concepto de comisiones de los gestores y gastos, 17.300, quedando un saldo de 552.700 libras, un poquito más de la mitad. Pero de este total, un poco más de la mitad de lo contratado, solo 140.000 vinieron en efectivo, en metálico, y el resto en títulos de los comerciantes ingleses. El resto de los países de América que tomaron préstamos similares recibieron entre el 70 y el 85%, acá solo 14%. Fue el único contratado directamente con la corona, puesto que los hermanos Baring eran banqueros y funcionarios de los organismos de política imperial, el Foreign Office, la Tesorería Británica, el Ministerio de Defensa y la Compañía de las Indias Orientales. Nadie sabe qué se hizo con los 140.000. No se construyó nada de lo previsto, ni se compraron armas para la guerra con el Brasil. El empréstito se resaldó en 1904 mediante el pago de 4.800.000 libras, es decir, 5 veces el monto nominal inicial o 35 veces lo recibido. La segunda estafa de este tratado fue la fundación del Banco Nacional, hoy Banco de la Provincia de Buenos Aires. Otra vergüenza, la mayoría de los accionistas eran comerciantes ingleses que compraban acciones con pagarés descontados en el mismo banco o con billetes de papel prestados por el banco. Estaba controlado desde Londres, 60%. Les doy un solo ejemplo de lo que hizo este banco. Prestó dinero al general portugués Lecor para mantener el dominio de la banda oriental. Nosotros estábamos en guerra con el Paraguay, con Brasil. Y la tercera estafa fue el saldo de la deuda pública. Para 1821 alcanzaba a 1.600.000 pesos. Se trataba de gastos coloniales, administrativos después de la independencia,
mantenimiento de ejércitos, etc. Esa deuda estaba en el aire, ya que la nación había desaparecido. Al hacerse cargo Buenos Aires de los recursos aduaneros, le cargaron el cobro. Se crea la Caja de Amortización de Fondos Públicos, que emite certificados para pagar esa deuda con garantía hipotecaria de las tierras adyacentes a la ciudad. Por eso se lanza la ifeteusis, o arrendamiento de las mismas, porque no podían venderlas ni donarlas. El segundo tratado fue el Pacto Roca-Rusiman, el 1 de mayo de 1933, luego del derrocamiento de Irigoyen. Básicamente el pacto determinaba que Inglaterra compraba un mínimo de 390.000 toneladas de carnes anuales, el 85% a frigoríficos británicos, desbloqueándose las remesas al Reino Unido, siempre y cuando su precio fuera menor al de los demás proveedores. En cambio, la Argentina aceptó concesiones lindantes con la deshonra, liberó los impuestos que pesaban sobre los productos ingleses y se comprometió a no permitir la instalación de frigoríficos argentinos. Sus empresas argentinas tendrían un trato preferencial. El carbón sería comprado en su totalidad a Inglaterra sin gravamen alguno. El resto de los aranceles no serían aumentados. Finalmente se otorgó el monopolio de los transportes de la capital a una corporación inglesa. Otro hecho curioso de este tratado, observen la casualidad. Se creó el Banco Central de la República Argentina, con funciones tan importantes como la emisión monetaria y la regulación de la tasa de interés, en cuyo directorio había una importante presencia de funcionarios ingleses. Un representante del Parlamento inglés dijo que ninguna colonia había firmado semejante pacto. Y ahora aparece una duda, porque en 1990 se firmó el tercer pacto, como fue armado para la verdadera rendición jurídica de Menem y Cavallo de 1990, con los acuerdos de Madrid y el Tratado de Garantías. El primero se firmó luego que se terminaran las guerras por la independencia, el segundo entre las dos guerras, luego la volteada de la Bolsa de Nueva York en 1929, el tercero luego de la Guerra de Malvinas. Quienes vieron el programa subido el 2 de abril y observaron el plan inglés para generar la guerra, no queda otra cosa que pensar que la guerra fue el detonante para la firma de los tratados de Madrid. Entonces estos tratados fueron consecuencias u objetivos. Todo fue una obra de relojería para llevar a la Argentina a la situación actual. Entonces la guerra fue una etapa. Cada día conocemos más lo que pasó durante el conflicto en 1982 y cuáles fueron las consecuencias del menemato que luego de destruir el país desembocó en la estatización de la deuda externa y el saqueo en 2001. Todo por el hombre justo, en el lugar justo, en el momento justo. El que estuvo en el Banco Central en 1982, cuando se estatiza la deuda privada, en Madrid en 1990 como canciller, luego con Menem como ministro de Economía para llevar adelante lo que se firmó en Madrid, y en el mismo cargo de la Rúa en 2001, Domingo Felipe Cavallo. Hoy la juventud argentina, totalmente ignorante de lo que aconteció en nuestro país en los últimos años y sin deseos de averiguarlo, siguen a Milei, que transita por el mismo lugar de Cavallo. Acaba de decir que los planes sociales no pueden ser eliminados. Bienvenidos al pasado, argentinos, y les gusta que los sigan engañando. Esto publicó Perfil, curiosas encuestas. 2 días después de conmemorar su nuevo aniversario de desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas, una encuesta de un medio británico muestra que un 49% de los encuestados en Reino Unido están a favor de la soberanía argentina sobre las islas. En la consulta realizada por el medio británico Declassified UK mediante la red social Twitter, solo el 21% respondió que todo debe continuar como hasta ahora. El sitio de periodismo de investigación que realiza la política británica en el exterior publicó esta semana los datos de la consulta. De allí surge que el 49% de los encuestados respondió que se debería permitir la soberanía de la Argentina, mientras el 20% prefirieron la soberanía compartida y solo el 10% restante propuso otras opciones, entre ellas que los isleños decidan libremente sobre el tema. ¿Y qué lugar ocupa la causa Malvinas en la opinión pública argentina? De acuerdo a la encuesta de Subán Córdoba publicada el 2 de abril pasado, el 63% de los consultados a nivel nacional considera que resolver la cuestión de Malvinas de soberanía es un tema prioritario.
La cuestión de las siglas se entra así en el privilegio listado de asuntos que tienen consenso mayoritario en la sociedad y que logran superar la polarización. Analizar la manera cementada que piensan los votantes del Frente de Todos, un 75% percibe como muy prioritario el reclamo por nuestra soberanía, mientras que los votantes de Juntos por el Cambio, aunque algo menor, sigue siendo un porcentaje mayoritario, con un 53.8%. Según se desprende del estudio de opinión, el consenso sobre el tema Malvinas también es mayoritario en todas las franjas etarias y en todas las regiones del país. Es la única noticia buena, es lo único que nos une a los argentinos. Por eso hay que reconocer las cosas. Me parece muy bien que ahora el gobierno ordenó que todos los trenes y todos lados esté el cartel eso que la Malvinas nos une. Me parece que hay que seguir machacando sobre esto. La confusión como estrategia. 1000 veces hay que repetir lo mismo. Los mapuches no existen. No hay ningún escrito de quienes transitaban por la Patagonia en los siglos XVII, XVIII y XIX que mencionase la tribu mapuche. El término es un invento inglés para englobar a todas las tribus del sur del territorio argentino y chileno. Del lado trasandino es más fácil el engaño, porque allí habitaron los araucanos. De nuestro lado eran varias las tribus: huarpes, pehuenches, puelches en Mendoza y San Juan, ranqueles en San Luis, los comichingones al norte de San Luis, bologas en la salina de la Pampa, pampas en Buenos Aires y Río Negro, tehuelches y quenaquén al sur del Río Negro. La discusión no es si tienen o no derechos, sino discutir esos derechos con quién corresponde, y no por invasores allende la cordillera que son originarios de una región de Chile. Nunca los aborígenes tuvieron un estandarte y un idioma común. Por eso este video oficial del gobierno de Chile es tendencioso y corresponde que las autoridades argentinas pongan las cosas en su lugar, salvo que estén complotados contra su propio país, algo que ya estoy tomando como cierto. El Wallmapu es el nombre dado a toda la nación mapuche que cultural, geográfica e históricamente ha habitado en diversos grados los territorios del cono sur de América a través del tiempo. Desde el río Maule por el norte hasta el archipiélago de Chiloé por el sur en la ribera del Pacífico y desde el sur de Buenos Aires hasta la Patagonia en la ribera del Océano Atlántico. El Wallmapu, que para muchos es además un espacio espiritual, se divide entre el Puel Mapu, las tierras del este, que hacen referencia al territorio mapuche en Argentina, y el Gulu Mapu, las tierras al oeste de la cordillera de los Andes. Bueno, esto lo publicó La Derecha Diario, Salvavidas Chino, y vayan tomando nota aquí. En la noche del jueves 31 de marzo, manifestantes furiosos arrojaron ladrillos y prendieron fuego a un autobús frente a la residencia privada del mandatario socialista Gotabaya Rajapaksa en Colombo, capital de Sri Lanka. El malestar social por la escasez de bienes esenciales, los cortes de servicios básicos como la luz y el galopante inflación llevaron al estallido social más violento en la historia del pequeño país al sur de la India. Con 2 docenas de oficiales y más de un centenar de manifestantes heridos, el presidente declaró el estado de sitio en el boletín oficial del viernes 1 de abril, habilitando a las autoridades a arrestar y encarcelar a sospechosos sin una orden judicial. Este domingo, los 26 ministros del presidente presentaron su renuncia en medio de la ola de protestas. ¿Cómo llegó Sri Lanka a esta situación? Este país insular de 22 millones de habitantes, ubicado al sur de la costa de India, se enfrenta a una grave escasez de bienes esenciales y una fuerte inflación por la alta emisión, la falta de divisas internacionales y una abultada deuda, sobre todo tras caer de lleno en la trampa de la deuda china. ¿Escucharon? Esto es de Sri Lanka, no es de la Argentina, ¿eh? Alta inflación, falta de divisa, caer en la deuda china. Ojo, eso es Sri Lanka, no es Argentina, ¿eh? El turismo y las remesas de la diáspora, fundamentales para la economía de Sri Lanka, se derrumbaron durante la pandemia y el gobierno impuso una amplia prohibición de las importaciones para frenar la sangría de divisas extranjeras. Esta medida comunista de prohibir las importaciones llevó a la escasez de alimentos, medicamentos y combustibles, haciendo que durante semanas los residentes hagan pilas de horas para obtener suministros básicos
mientras se enfrentaban cortes de energías en más de 10 horas. Soldados fueron desplegados a las principales estaciones de servicios y comercios para mantener la calma y verificar que los comerciantes no suban arbitrariamente los precios. Las reservas se han desplomado un 70% de los últimos 2 años a poco más de 2.000 millones. No es Argentina, es Sri Lanka. Esto ha dejado a Sri Lanka prácticamente en default, ya que tiene que pagar alrededor de 4.000 millones de deuda durante el resto del año, incluido un bono soberano internacional de 1.000 millones que vence en julio. De esta manera, un país que vive en la que la década del 90 se convirtió en una desafiante economía del Golfo de Bengala y el principal socio comercial de la India, hoy tiene una soga al cuello y el verdugo es China. Bajo el afán de buscar mejores condiciones comerciales, rompió con India y formó una serie de acuerdos con China en la última década. Pidió prestado miles de millones de dólares de China para construcción de infraestructura, que va a estar a punto de caer en manos soberanas de China. Y yo siempre informo de los chinos, porque como vamos para ese lado, porque la gente sepa dónde vamos. Eso es el que va a tener la derecha a diario. Pocos medios lo mencionan, pero en plena pandemia, en julio del 2020, China avanzó sobre la soberanía de Hong Kong y entró con la policía popular en la ciudad autónoma que tenía su independencia garantizada hasta el 2047, gracias al acuerdo sino-británico firmado en 1997. Pero esto no le importó a China ni al mundo, y la situación de Hong Kong atraviesa un brutal retroceso sin precedente de libertades civiles y políticas, como también la máxima expresión de la impunidad internacional que tiene la dictadura comunista china a la hora de actuar. Desde el encarcelamiento de un centenar de activistas por la democracia hasta la censura de libros en las universidades y bibliotecas, pasando por la desarticulación de 61 organizaciones de la sociedad civil y la reforma estructural del aparato estatal local. Ahora, cualquier acción, comentario, publicación en Internet de parte de los hongkoneses puede ser considerado un acto de traición, sedición o subversión hacia el Estado de China, y las personas son juzgadas como si fueran chinos. Además, todos los medios de comunicación independientes de Hong Kong fueron cerrados. Debido a todo esto, se ha dado un éxodo de ciudadanos y referentes políticos pro democracia, especialmente luego de que en 2021 la policía china proscribiera todos los partidos políticos. Un ejemplo de esta censura se dio hace menos de un año cuando el diario pro democracia anticomunista más popular de Hong Kong, el Apple Daily, cerró sus puertas para siempre, luego que las autoridades chinas arrestaran a sus principales editores y congelaran los activos de la compañía. También el Partido Comunista Chino cerró miles de bibliotecas y removió libros de toda la ciudad, ya que la lectura de libros prohibidos en China es considerado un delito y desde hace casi 2 años también lo es en Hong Kong. Así, la ciudad-estado, que por el acuerdo sino-británico firmado en la década del 90 debía permanecer dependiente por 30 años más, ha sido completamente invadida, anexada por el régimen comunista chino. Yo informo. Algunas pinceladas de un siglo maravilloso. El Congreso francés aprobó en forma definitiva una ley para introducir un nuevo delito en el Código Penal que le otorga años de prisión y severas multas a los padres que no quieran autorizar a sus hijos a cambiar de sexo, de género. A derecha diario. Cuando el aborto es un derecho, salvar vidas se vuelve un delito. Así lo ha demostrado el Senado de España, donde el Partido Socialista Obrero Español propuso criminalizar a los activistas pro vida que rezan fuera de las clínicas abortivas con la intención de disuadir a las mujeres de poner fin a la vida de sus hijos en el vientre. Panam Post. Muy pocos se han atrevido a organizar un menú en torno a la belleza de Esperpento, pero Mugaritz, con 2 estrellas Michelin en Rentería y en la cima de los mejores 50 restaurantes del mundo, busca desconcertar y sorprender al comensal y evidenciar que en cocina no todo está inventado. Ofreció invadir su versión del cocido con una mímesis de un embrión humano de 3 meses que ha despertado todo tipo de reacciones. No es la primera vez que coloca al comensal en situaciones un poco comprometedoras. Admite quien asegura que lo más extremo que ha servido en los 24 años de Mugaritz ha sido una anguila viva para que el cliente decida comérsela o indultarla. La Voz de Galicia. Es
Occidente está en la decadencia más grande que se pueda imaginar. No hay retorno, ya acá no hay retorno. Las aves de corral se consumen actualmente en cantidades mayores que en cualquier otro tipo de carne en todo el mundo, y en el pasado producimos más de 200.000 millones de kilogramos de aves de corral en todo el mundo. Entonces no sorprende que haya una creciente preocupación sobre dónde vamos a criar pollos y otras aves de corral, cuando ya hay más de 2.750 millones de hectáreas de tierras dedicadas a la cría de animales para la alimentación. Sin embargo, el arquitecto André Ford ha encontrado una solución al problema que no solo aumentará la cantidad de pollos que se puede criar por metro cuadrado, sino que en su opinión reducirá drásticamente el sufrimiento de los pollos. Él lo llama la solución del pollo sin cabeza y propone que se extirpe la corteza cerebral de los pollos para que sean insensibilizados a los horrores de la cría de animales. Katy Pebreal. La última. Proyecto de ley de aborto de California podría legalizar el infanticidio durante semanas, meses, incluso años después del nacimiento. Se basa en un informe que pone la definición de perinatal al final de 1 a 4 semanas después del nacimiento. Perinatal. Así como la definición del gobierno de la frase a través del PubMed.gov, que establece el periodo perinatal definido en términos generales abarca un tiempo marco de 18 a 24 meses después del nacimiento de un niño. Lo puede matar a 2 años de vida. Lo vuelvo a repetir, Occidente ya no tiene retorno, no tiene retorno. Bueno, vamos a terminar. Algo que todos notamos en esos tiempos, por lo menos en Argentina, no puedo opinar a otros lados, es la total falta de interés de la sociedad en todo lo que acontece. Y me resisto a pensar que la culpa sea algo que les colocaron al agua, aunque se lo hayan colocado. Hace años yo denuncié lo del flúor, porque pocas veces la hemos pasado tan mal. En 2002, luego de la hecatombe, sabíamos que en cuanto se ajustaran las cosas, vía de evaluación, habría que pasar momentos complicados, pero luego todo se estabilizaría. Hoy la percepción es que estamos en una pendiente interminable, donde no se avisora ninguna solución alguna. Por el contrario, el futuro es cada vez más incierto. Pasaron 20 años, una generación. En aquellos momentos no se notó tanta indiferencia, la gente se movilizó, muchos reclamando sus ahorros, es cierto, pero la mayoría buscando la forma de sobrevivir. Entonces lo que debemos hacer es bucear los últimos 20 años y encontrar las diferencias con periodos anteriores donde la gente se movilizaba. Hay varias cosas que vienen a la cabeza. El mentor de 2001, no he hablado varias veces esto, es Duhalde. Es allí donde debo buscar. ¿Qué aportó para la diferencia al bañero? Y me vienen a la cabeza 3 cosas. La primera son los planes sociales. Él los inició ante los problemas alimentarios. A partir de allí, los 4 presidentes siguientes, sin excepción, los potenciaron. Esto trajo secuelas. La primera, que la gente tiene un ingreso sin trabajar. De la forma que se distribuyeron mediante punteros políticos, se generó una nueva clase social de dirigentes piqueteros que lucraron con los mismos. Por un lado, la creación de grupos de poder y movilización y el enriquecimiento de sus dirigentes. Por el otro, la gente se apartó del trabajo. La Argentina comenzó a funcionar con poco más de la mitad de su capacidad productiva, y la nueva generación perdió contacto con la sociedad de movilidad ascendente, conformándose con un plan que hoy, en 2022, observamos es la base de la renta universal que propone el Foro de Davos y la Agenda 2030. Esa inmensa masa, hoy sumida en la pobreza, no se moviliza si sus dirigentes no lo autorizan, puesto que son rehenes de ellos. Para los gobiernos transformaron una gran parte de la población en una masa clientelar al que le destruyeron la educación y con ella todo poder de raciocinio. Lo segundo generó Duhalde
fue la génesis de la dictadura del conurbano. Conurbano bonaerense. Lo fue armando durante sus gestiones como gobernador. Creó nuevos municipios, pero no tocó el más grande, La Matanza. Lo dejó como una posición estratégica de poder para quien lo gobierne. La Matanza es casi tan grande que es casi la cuarta o quinta provincia. Una vez logrado esto, la política argentina quedó subordinada al Gran Buenos Aires. Con 14 millones de habitantes, un tercio del total del país, en alrededor de 7.000 kilómetros cuadrados, el 2,5% del total del país. Fácil de recorrer y de arriar, con intendentes afines sin grandes distancias. A partir de Duhalde, quien maneja el conurbano maneja el país. Lo tercero que nos dejó fueron los Kirchner. No me voy a referir a la política económica, porque hace décadas que tenemos una peor que otra, sino a la política cultural y educativa. Han barrido con todo. Cambiaron de raíz la Argentina conocida hasta el momento. La entregaron a los terroristas de los 70, que si algo los caracterizaba, era el odio. En especial a la clase media que le dio la espalda en los años de fuego. Los mismos que se levantaron contra el viejo de mierda, según dijo Cristina. Dejaron servido el país para el comunismo o la disolución. Además, los Kirchner trajeron a Macri, un gobierno nefasto para la Argentina, cuya gran obra fue potenciar el regreso de los otros, trabajo por el que cobró 44.000 millones de dólares. Y como las políticas del postre de estos 19 años fueron los de mayor corrupción. Tanto el kirchnerismo como el macrismo lograron dividir la sociedad argentina, al igual que en los 50, en dos bandos irreconciliables por el odio. Para quienes no vivieron el 2001, en el momento más álgido de las protestas que juntaban los que pedían trabajo y los que habían perdido sus ahorros, y el canto era piquete, cacerola, la lucha es una sola. El régimen que divide para gobernar no podía tolerar eso. Por eso colocó en el gobierno a los dueños del odio a la clase media, por un lado, y el odio a los negros de mierda por el otro. Nada casual en la Argentina. Duhalde debería responder por qué colocó a Kirchner en lugar de la Sota, que era quien promocionó en 2002. Y de golpe abandonó. ¿Será por instrucciones del poder global? Porque yo recuerdo cuando una cálida noche de febrero del 2002, Duhalde anuncia fuertes medidas desde el patio de un convento, sentado en una mesa con un delegado de la ONU a la derecha y otro del Vaticano a la izquierda. Según no tiene memoria, se va a acordar de esa noche. La suma de estos tres hechos le dieron otro ritmo a la decadencia argentina y la condicionaron aparentemente para siempre. Al margen de todo, estamos lo de siempre. La minoría que no nos pueden arriar. ¿Pero vamos por el camino correcto? A ver, ¿qué es ir por el camino correcto? Lo que noto es que, como en general pertenecen a las generaciones mayores, están atados a viejos dogmas del siglo XX. Aunque a algunos les parecerá presuntuoso, mi programa es una caja de resonancia. Son muchos años y más de 700 videos. Después de tantos puedo llegar a varias conclusiones. Una es que el ambiente nacional no puede sacarse de encima el peronismo y nacionalsocialismo. Y no hay forma, por más información fidedigna que se aporte, la que será siempre cuestionada. La visión será siempre la de 70 o 90 años. Son movimientos que han generado mucho fanatismo y una de las primeras cosas con las que se encuentran cuando se habla de ellos es que fueron los únicos proyectos. Punto y aparte, y se acabó la discusión. Es decir, desde 1933 y 1943, nadie, absolutamente nadie, pudo pensar algo o planificar algo. Solo está capacitado para adaptar a los tiempos que corren esas doctrinas. Encima que somos pocos, nos ponen condiciones. Agravado porque si criticamos algo, desaparecen como oyentes y no sé dónde van. A la nostalgia o a la disidencia controlada, donde ya el sistema comienza a operar con conductoras que con mucha simpatía y ovarios los llevan a vías muertas. Otra cosa que noté, y esta es otra demostración de que a mucha gente no le importa nada lo que acontece,
y viendo este tipo de programas hace catarsis o se autoflagela, es que los programas tienen mayor audiencia si el título es el acertado. Y otra cosa importante es la portada. Si no encuentro el título justo, unos cuantos menos lo van a ver. A veces da bronca. Muy buenos programas con excelentes información, sin el título correcto no tuvo éxito. A mí ese hecho ya no me afecta tanto, yo lo he superado. Lo que molesta es que menos gente tuvo esa información. Y la única forma de salir de atolladero es manejarse con información. Yo ya veo el futuro muy oscuro, porque no observo en la gente otra cosa que resignación. Lo último que observé, y esto sí es curioso, recibo un video de larga duración o un informe en PDF. Lo escucho y leo. Y cuando hago un comentario, la respuesta es: "Oh, yo no lo vi, observé el título y te lo envié". De esta forma, estamos condenados al fracaso. Hay un grupo de tercos que seguimos adelante contra viento y marea. Y realmente contra viento y marea. Seguimos fundamentalmente porque hay un sentimiento hacia un país maravilloso que merece otro presente y está preparado para otro futuro. Y si lo hacemos, se debe a que fuimos educados de otra forma. Tuvimos maestros, no trabajadores de la educación. Miren, cuando digo que a esta banda siniestra que vino con los Kirchner sepultó para siempre la Argentina que conocimos, lo da la circunstancia de la educación que recibimos. Yo alterné con gobiernos militares, civiles y civiles títeres. Ninguno modificó los programas, incluso se cursaba educación de moral o instrucción cívica en gobiernos militares. Al tener maestros, en lugar de trabajadores de la educación, se hacía hincapié en el respeto hacia ellos, el respeto de los padres hacia ellos, el respeto hacia la patria. Al ser maestros, su palabra no se discutía, y a ningún padre se le ocurriría interpelarlos, o una educación pública que era mejor que muchas privadas de hoy. La cuesta a remontar es muy profunda, y si bien la esperanza siempre está, es muy complicado con una sociedad inerte, sin respuesta, bastardeada y denostada como nunca lo vi. La falta de respeto de la casta dirigente, no solo política, hacia la población. La misma falta de respeto ante las distintas esferas sociales establece puntos de partida difíciles. Una nación para crecer debe tener respeto en el más amplio sentido de su acepción. Sin ese requisito indispensable no se puede comenzar ninguna tarea. El régimen es muy inteligente y tiene todos los recursos. Sabe que los que deciden en una elección son los jóvenes. Estos nacieron con la tecnología incorporada, entonces hay que venderle candidatos acorde. En general no fueron educados para discernir, tampoco para participar. El régimen comienza a venderle algo que se les parezca. Mira ahí. Les promete cosas que son impracticables, más aún dentro de un modelo agotado. Pero como nadie comprende, le interesa comprender, lo ve como el que ve el futuro, cuando en realidad es una vuelta al pasado que destruyó la Argentina. Además es un farsante, que cuando hay que votar critica los planes sociales, y ahora que votaron manifiesta que no se pueden eliminar. Ese candidato justo para una sociedad educada para no razonar, menos aún cuestionar, y mucho menos pensar por sí misma. Cuando el régimen coloca como candidato con posibilidades a una persona como Milei, se están cagando de risa de nosotros. Hasta Patricia Bullrich, tomándonos el pelo a que tenemos años y no nos puede engañar, anda levantando videos de Silicon Valley mostrando los avances de la tecnología. Lo que no explican es que cada adelanto tecnológico deja cientos sin trabajo, sin explicarles de qué van a vivir. Hoy la inteligencia artificial puede presentar una demanda judicial o diagnosticar una enfermedad con mayor certeza que abogados y médicos. No estamos hablando de un robot en la línea de montaje. Y esto no se lo explica a la gente. ¿Saben por qué? Porque al régimen no le importa a la gente. Tiene sus objetivos propios y los publican en los informes de Davos y en la Agenda 2030, y quienes lo denunciamos somos conspiranoicos. Quizá la solución a todo esto la tenga el mismo gobierno con sus despelotes internos. Las últimas movidas de los jueces Pinocho, que percibieron el cambio de viento y parece que comienzan a activar causas, puso en guardia a los sectores involucrados en esas causas. No les queda otra que desestabilizar. Se corren rumores que ya están operando. El río revuelto barre con todo, y si encima tenemos un muñeco de torta a cargo, será sálvese que pueda. Miren,
Eso lo publicó Data 24. Alta fuente de la Casa Militar declararon a este portal: notamos que el presidente está en su peor momento. Alguien tendría que hacer sonar las alarmas de esta situación. Frente a la insistencia de Data 24, la fuente declaró: está haciendo uso y abuso del alcohol. En reiteradas oportunidades la seguridad tuvo que ayudarlo a incorporarse. Se volvió un alcohólico perdido. Es por eso que la sociedad lo ve como una cara completamente demacrada. La mayoría del tiempo está borracho. Alguien tiene que hacerse cargo de lo que le pasa. Estas fuertes declaraciones de quienes los custodian coinciden con las de varias figuras importantes de la oposición. Al ser consultada por este tema, una de ellas declaró: sí, vive borracho. Se volvió un alcohólico. Esto lo sabe Cristina, sus funcionarios y nosotros. Todo el mundo. Que se hagan los boludos es otra cosa. ¿Estamos preparados para lo que se viene? Porque de la situación actual solo hace falta entender una mecha. Y parece que ya hay escasez de fósforos. Buenas noches.